Y segundo, quiero decirles a todos que por favor disculpen esta velocidad de esta presentación, pero por la brevedad del tiempo y la cantidad de cosas que quiero mostrar, quiero que me pongan mucha atención. Quiero reclamar, señor moderador, el mismo tiempo que se le ha dado a los demás participantes en el evento, porque me comienza a contar desde 15 minutos y son 20. Muchas gracias. De manera que... A ver, un segundo, digo, para evitar malentendidos. Sí. Desde el comienzo, usted llegó un poquitico tarde, hablamos de 15 minutos. No, yo le conté a todos 20 en la primera participación. No, pero en este panel sí son... No, ve que hay bastante la ley, doctor Monterrey. Son 15. Fernando, mira, a ver, para... 15. En este panel son más personas, no alcanzamos a terminar. Por eso, pues, entonces me hago 20 minutos y seguimos. No, Fernando, planifícate para 15. No, vengo planificado para 20. Gracias. Bueno, mira, que estamos de alegre aquí que es la balanza. Ok, ahora ya son 2 minutos más que me quitó, miren. Esto comienza el 12 de diciembre del 98, cuando un avión con narcóticos es interceptado, avisado, reportado por la Fuerza Aérea, y se destaca unas fuerzas de tierra para incautar ese avión. Llegan las tropas de tierra cerca del caserío de Santo Domingo y son emboscadas desde una mata de monte por Granollers y su gente de los frentes 10º y 45, produciendo 9 soldados asesinados y 16 heridos. Ese día no se puede llevar ayuda, al otro día llegan los apoyos de la Fuerza Aérea y se hace necesario bombardear la mata de monte y otras matas de monte, porque hay suficiente gente guerrillera allí apostada. De manera que la Fuerza Aérea descarga una bomba que se llama la ANM-1A2, que no es clúster, no está considerada así en el Tratado de Oslo, simplemente se llama una bomba ligera que tiene, como vamos a ver más adelante, 6 granadas de cerca de 1 kilo, 2.7 libras cada granada de TNT. Ojo con el término TNT. Resulta que en medio de la operación, luego de que lanzan las granadas, las bombas sobre la mata de monte, aparece la propaganda de que hay 17 muertos en el casco urbano, en el caserío Santo Domingo, producida por una bomba de la FARC, de la FARC, y ahí se paraliza la operación, porque ahí inmediatamente las fuerzas militares pasan a la defensiva de la propaganda del escándalo humanitario que se presentó allí. De manera que los días 17, 18, 24 de diciembre del 98 van el CTI. Solamente, les recuerdo que esto ocurrió el 13 de diciembre a las 10 de la mañana, se supone que cayó la bomba sobre Santo Domingo, dice la Fiscalía. De manera que los días 17, 18, 24 de diciembre va la Fiscalía, al CTI, hace todas las diligencias, recoge esquirlas del camión que estalló, que es el que estamos viendo aquí, de las paredes de las casas aledañas, y se recogen las esquirlas de las 6 esquirlas de las víctimas que fallecieron, de las personas que fallecieron. Ya tenemos entonces para abril 9 del año 99 un informe bastante importante del CTI, donde dice que recuperadas todas las esquirlas del camión, de las casas, de los occisos, y llevadas a estudio, miren lo que dice este técnico de criminalística del CTI, que todos son elementos de metralla idénticos, despedidos por la explosión de un artefacto explosivo casero colocado en el camión. Esto lo dice el CTI después de estudios de recoger todos los fragmentos en el camión, en las casas aledañas y de los occisos. Luego la Fiscalía hace unas pruebas de balística haciendo estallar 2 bombas similares en Apiay. Estas 2 bombas demuestran lo siguiente. Aquí al lado derecho ustedes ven que hay cráteres de 50 centímetros de profundidad por 2 a 3 metros de ancho cada cráter, mientras que en Santo Domingo no se observa absolutamente nada de esto. Esta es la bomba ANM-1A2 que se lanzó sobre la mata de monte, que si hubiera caído sobre Santo Domingo lo hubiera acabado, porque son 6 granadas que cada una tiene 2.7 libras de TNT, de manera, y tiene un alcance de 9 a 24 metros. Es muy importante tener esto en cuenta, porque así está establecido en los catálogos internacionales de los fabricantes de esta bomba, y así se estableció en las pruebas que se hicieron en Apiay por la misma Fiscalía CTI, está firmado todo. De manera que lo que es sorprendente es que el magistrado del tribunal que condenó a estos pilotos en segunda instancia no se toma la molestia de leer estos manuales que están en el proceso, sino que simplemente baja en Wikipedia el concepto de lo que es una bomba de racimo, una bomba de destrucción masiva, y con ese concepto condena a los pilotos. De manera que aquí están las fotografías de lo que dejan los cráteres de estas bombas.
las granadas, 6 granadas. Esto se hizo por la Fiscalía. De manera que el DAS, la División Criminalística y Científica del DAS, responde con fecha 20 de enero del 99 que los fragmentos analizados, escuchen esto bien, no contienen rastros de TNT, que lo encontrado en el camión, lo encontrado en las casas, lo encontrado en los muertos, los fragmentos encontrados recogidos por el CTI, no por pobladores, no por el ejército, no por la Fuerza Aérea, no por nadie, solo por los técnicos del CTI, no contienen ningún elemento de TNT. Por lo tanto, lo que hay allí es un explosivo, fragmentos del explosivo, que no tiene nada que ver con la Fuerza Aérea, porque todos los elementos de la Fuerza Aérea, todas las bombas contienen TNT. De manera que esto ya va quedando muy claro. Por eso es que ese mismo dictamen dice que estas muestras se levantaron del interior del vehículo, de sus alrededores, de las 2 casas, del camión, de las necropsias, y dicen que fueron hallados, evidencia número 5, fragmentos metálicos compatibles con la denominada metralla, que comúnmente es utilizada por las bombas caseras. Entonces van quedando las cosas muy claras. Se conceptúa que en este vehículo fue colocado un artefacto explosivo de fabricación casera cargado con metralla. Se encontraron trazas de amoníaco y residuos de sustancias nitritos y nitratos. Se hicieron todos los exámenes químicos, físicos, todos, se pesaron los fragmentos, las partículas, todo, y todo arroja que eran fragmentos con nitratos y nitritos, que son los elementos de una bomba casera, las que siempre hacen las balas. No contienen TNT, o sea que no es un elemento de la Fuerza Aérea. El 12 de enero del 99, Medicina Legal dice que las oquedades encontradas en el pavimento, en la calle central del caserío, por donde pasa la carretera, unos huequitos de 2-3 centímetros de profundidad, con algún levantamiento del pavimento pequeño. Ahí están las fotografías y todo el proceso. No se llama cráter, pero aquí está el resultado de los peritos del CTI. Dice que estas oquedades observadas en el pavimento no son compatibles de haber sido originadas por bombas o artefactos aire-tierra, sino que son compatibles con haber sido producidas con artefactos de granadas de mano o impulsadas por fusil. De manera que queda muy claro que ahí tampoco cae esto. El 4 de febrero del 99 el CTI le responde a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Lo siguiente, comillas, de acuerdo a la exploración de observaciones hechas durante la inspección judicial a Santo Domingo, en los 2 sitios de evidencia señalados en el numeral 1 y 2, o sea, el camión y cerca del camión, se logró establecer que los efectos hallados en estos lugares no fueron producidos por artefactos explosivos militares, ya que no se encuentra evidencia. No se encontraron orificios producidos por proyectiles de armas de fuego de trayectoria superior o inferior en las casas tampoco. El 12 de enero del 99, Medicina Legal certifica, oigan bien esto, que los destrozos que presenta el vehículo automotor rojo tipo camioneta de estaca fueron producidos por un artefacto explosivo compatible de haber sido activado en la parte interior del vehículo, o sea, una bomba puesta en su interior. Las oquedades que se observan en el pavimento no son compatibles con bombas o artefactos aire-tierra. Y el 4 de febrero del 99, el CTI le responde a la Unidad de Derechos Humanos, que de acuerdo con la exploración y observaciones hechas, estos artefactos no fueron producidos por artefactos de exploración militar disparados por Fuerza Aérea, ya que no se encontraron evidencias. En cuanto al cráter, se dice que estos fueron producidos por una bomba de fabricación casera en el camión. Los levantamientos y necropsias se hicieron de todas las maneras, no hubo levantamientos, fue el desorden total, cada cual se llevó los muertos, nadie entendió de heridos y muertos, en 3 sitios hicieron necropsias, las firma un mismo médico legista de manera extraña, pero hay cosas interesantes. De los muertos aparecen, no se toman fotografías de las necropsias, no hay videos de las necropsias, unos occisos llegan desnudos como aparecen en el actas, otros desaparecen las ropas, lo que deja muchas dudas de quiénes eran en realidad los muertos que llegaban a estos exámenes médicos legales. De manera que el informe, de todas maneras, de necropsias recoge 6 partículas de 6 personas, nada más. 6 partículas que recoge dentro de los cadáveres de 6 personas, las embala, las pesa, 6 fragmentos, y resulta que estos 6 fragmentos, el laboratorio balístico de medicina legal dice que este organismo respondió con fecha 20 de enero que los fragmentos analizados no contienen rastros de TNT, es decir, que no son productos explosivos de la ANM1A2, no fue una bomba. Estos fragmentos que estaban dentro de los muertos no corresponden a una bomba de la Fuerza Aérea. Aquí se comienza a preparar el montaje. Entonces, señoras y señores, con tanta evidencia a favor de la Fuerza Aérea, con tanta evidencia científica del CTI, del DAS, 5 o 6 dictámenes periciales,
de gente muy experta. 10 científicos participan en estos análisis, determinando que lo que explotó, lo que estalló en el interior del camión fue una bomba de fabricación casera, donde también está corroborado por desmovilizados de las FARC, a los que no solo no se le dio valor en el proceso contra la Fuerza Aérea, sino que ahora se les persigue judicialmente por haber declarado. De manera que se prepara un montaje. ¿Cómo se prepara el montaje? Miren ustedes esto para que vamos aterrándonos rápidamente. El 28 de diciembre, 15 días después de los hechos, sin presencia del ejército en el caserío, porque el ejército se retira el 24 de diciembre del caserío. Les aclaro que la Matademonte nunca fue ocupada por el ejército, jamás fue ocupada por el ejército. De manera que el ejército, el 28 de diciembre se hace una diligencia por parte de la Procuraduría al caserío, que a ver cómo estaban las casas, pero simpáticamente dentro de la diligencia se dice comillas. En este estado de diligencia el señor Luis Alberto Galvez deja a disposición de los suscritos algunos elementos encontrados por los moradores del corregimiento en diferentes sitios y que pueden formar parte de los cohetes y metrallas disparados por las aeronaves del ejército. O sea, comienza la gente a llevar partes extrañas al proceso, no encontradas en ninguna diligencia de las 4 y 5 que se hicieron sobre el carro, las casas, en la calle. Entonces aparecen estas cosas. En el acta no aparece referenciado, pero sí en el video de esa diligencia, donde vemos las 2 colas que sí son de una bomba AN-M1A2 que sí fue descargada sobre la Matademonte, y aparece una nariz de una de las granadas. 2 colas de las granadas, que son 6, comenzaron a ser llevadas al proceso. El 9 de marzo el CTI envió a la Unidad de Derechos Humanos el experticio para que dijeran de qué eran. Y claro, la respuesta era que eran de una bomba de la Fuerza Aérea, por supuesto. Lo que no dijeron es que no habían sido recuperadas dentro del carro, ni dentro de la calle, ni en el caserío. De manera que fueron llevadas por gente extraña, pero ahí no para la cosa. Miren ustedes, para salir de dudas, porque hay mucho testimonio en el proceso que fue llevado para que dijera que veían cómo caían los chorros de humo con bombas sobre el caserío y venían los cohetes con llamas. Pues resulta que en el video se observa primero que este tipo de bomba no tiene propulsión, es una bomba de caída libre, por lo tanto no arroja fuego, ni humo, ni nada, y además que no se observa tampoco ni siquiera en su caída. Y por segundo, ninguno de los muertos fue dictaminado por medicina legal, que murió por proyectiles de arma de fuego. Por lo tanto, poco interesa este tipo de testimonios al proceso. Miren aquí esto. El dictamen del DAS de la División Criminalística del Área Científica del marzo 29 del 99 examina todos los fragmentos recogidos de nuevo, todos, los de los 6 de fragmentos de los muertos, los de las casas, los del camión, y dice que miren, no se encontró diferencia entre los 22 fragmentos, son iguales, todos son de metralla, todos son de metralla. Y las partículas encontradas en 2 de los analizadas por el macroscopio y comparación por el CTI, dice que todos corresponden entre sí a características de elementos comúnmente conocidos como metralla, utilizados para la solución de artefactos explosivos caseros, firmado por este técnico del CTI. De manera que todo esto es absolutamente claro y va señalando esto, pero vuelve y aparece otro fraude, otro elemento más del fraude. El 12 de julio del 96, 6 meses después de los hechos, vuelve de nuevo la Procuraduría y la Fiscalía al lugar, al caserío, y resulta que vuelven los pobladores y aportan otras 2 colas de otra bomba de la Fuerza Aérea. Pero no solo eso, sino miren lo que dice el acta. Comillas, los moradores del caserío hicieron entrega de otras esquirlas recuperadas en desarrollo de las necropsias y las intervenciones médicas que se hicieron sobre los lesionados. Pero por Dios, 6 meses después, en un acta de la Fiscalía, en un acta de la Procuraduría, aceptan que la gente siga llevando esquirlas de las necropsias, como si ellos hubieran sido los médicos legistas, o como si la necropsia se hubiera proyectado en el tiempo. Todo esto fue traído a la Matademonte. Esto es todo un fraude que las FARC montaron desde la Matademonte, la preparación del fraude. Y luego, el 11 de febrero del 2000, vuelven el señor entonces, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Pedro Díaz Romero, entonces, con su fiscal, vuelven al casco urbano y levantan un croquis caprichoso señalando los 6 puntos de impacto de las 6 granadas, caprichosamente, y le pusieron muertos alrededor y montaron este mapa. Entonces ponen esto y con esto condenan a los tenientes. Está la prueba reina, sin ninguna base científica de cada punto de impacto, no hay cráteres, no hay nada. De manera que lo más preocupante de esto es que aquí, en el mismo acta, en donde hacen el croquis, dicen lo siguiente, atención a esto, comillas. Posteriormente se entrevistó a la señora María Panqueva, quien hace una corta narración y hace entrega al despacho de una bolsa con 55 fragmentos de formas irregulares
metálicos cuya morfología es compatible con la... O sea, 14 meses después la Fiscalía sigue recibiendo fragmentos de gente desconocida o de habitantes del caserío de una forma ilegal, absolutamente ilegal. Con esto es que montaron el fraude más terrible que les paso a explicar en un minuto, y es el siguiente, pero quiero ver que las fotografías, porque esto se filmó, esta fue la única operación militar que está filmada, 6 minutos después de que supuestamente estalló la bomba sobre el caserío, tenemos estos puntos de impacto donde supuestamente el croquis de la Fiscalía dice que cayeron las bombas, pero no cayeron, de manera que no hay un hueco en ninguna de estas. Miren esta otra fotografía, debería estar roto esto, debería estar roto aquí, debería estar roto aquí, debería estar roto, en cada círculo rojo debería estar roto, de manera que no tenemos, de manera que este video es impresionante, la mejor prueba de que todo esto es una falsedad. Miren ustedes, este techo debería estar despedazado 6 minutos después y según el video está intocado, él no lo ha tocado nada. ¿Cómo puede haber dicho que cayeron 2 libras de TNT sobre el techo? Aquí, al otro día, en plena inspección judicial, este señor, esta persona que está parado allí, en el video del Sky, del avión, se nota que debería haber un cráter ahí donde él está de 2 metros de ancho, como se hizo la prueba, y no hay ningún cráter. Pero miren ustedes esta preparación del fraude cómo es. ¿Para qué se recogían todas esas cosas ilegalmente? ¿Por qué se permitían 14 meses seguir llegando partículas y fragmentos traídas de la Matamonte? Para luego mandarnos el director de derechos humanos de la Fiscalía de entonces, mandarnos al FBI, diciéndoles que le embala unas pruebas. Miren cómo dice en un fraude total el documento que envía al FBI. Dice, comillas, contiene 2 fragmentos metálicos de los cuales al parecer hacen parte de la cabeza o parte posterior de un artefacto recaudados en el interior del camión. Falso. Jamás ninguna diligencia que recaudó partículas del interior del camión. Recogió lo que entregaron, ustedes saben, aquel día sobre una mesa, las fotografías que les mostré. Jamás se recogieron estos elementos en el interior del camión, sino que fueron allegados irregularmente al proceso meses después. De manera que es un primer fraude. Y el segundo fraude es que dice que embalan un fragmento metálico del cadáver de la señora Teresa Mojica Hernández, que murió. Esta es la parte de la nariz, lo que está en círculo, lo que envían al FBI. Mírenlo aquí está embalado, es la parte de arriba, mírenla bien. Esta de aquí es esta de aquí. Y aquí está en el empaque de la Fiscalía. Muy bien. Pero vean ustedes lo que ocurre a continuación. Estos fragmentos son los que entregó la señora 14 meses después y que los embalan de nuevo como habiendo sido recuperados junto al camión. Eso es falso. Esto fue aportado 14 meses después por gente del caserío. Pero ahí no para la cosa. Quiero que ustedes miren muy bien esto. Esta es la partícula de la necropsia con la fotocopia del elemento de la necropsia, donde se dice que de esa partícula sacada de la señora Teresa Mojica, muerta en aquel entonces, mide 3.2 por 1 punto milímetro. 3 por 1 milímetro mide esa partícula, ese fragmento. Y esta fue la que se envió al CTI, que mide 2 por 1 centímetro. Ustedes pueden observar perfectamente la diferencia de la de arriba, que es la original, de esta de abajo que se envió al FBI a sabiendas que era cambiada la prueba. De manera que aquí se jugó con el FBI, se jugó con la justicia colombiana, y ya con este montaje entonces ya pidieron absolutamente la competencia, porque la Fiscalía no tiene la competencia, porque el Consejo Superior de la Judicatura la había establecido la Justicia Penal Militar. Pero hay una tutela y la Corte Constitucional ordena al Consejo, oigan ustedes esto, variar su fallo y ubicársela a la Fiscalía, que ya tenía el montaje listo. De manera que con este montaje era muy fácil llamar a juicio a estos señores y condenarlos, pero lo condenan y el Tribunal Superior mire lo que hace en segunda instancia. Entre otras cosas, una cosa rarísima, y se lo digo yo como, ya no sé ni decir como abogado, es inaudito que este magistrado que les voy a nombrar a continuación conoce del primer fallo que era de 6 años a los pilotos por culpa, y dice, no, ¿cuál culpa? Esto es dolo, y devuelve, anula el juicio y vuelve que lo juzguen por dolo, corrige el llamado y vuelve a dolo. Pero cuando vuelve y los condenan por dolo a 30 años, entonces hay la apelación y vuelve él y conoce de la apelación. Entonces esto sí es absolutamente aberrante. Este señor es el de esta segunda instancia, que es el mismo señor que condenó a Maperimán también. Ya qué paradoja. De manera que este señor dice que la bomba cayó a 70 metros del caserío, ya ni siquiera saben dónde ponerla. Como no hay huecos, no hay cráteres, no hay nada, no saben dónde ponerla. La ponen a 70 metros del caserío. De manera que... 1 minuto y medio, Fernando. Muchas gracias. De los 5 suplementarios, ¿no? Correcto, le agradezco mucho. Ahí está la bomba. ¿Cuáles son las repercusiones de la condena? Es decir, las repercusiones de la condena es que se pagaron 5.700 millones de pesos ya, que van por otros 10 millones de dólares en la Corte Interamericana. Hay un grave daño a la justicia nacional. Queda en duda la imparcialidad del aparato judicial en este tipo de procesos militares.
Al estar demostrado el fraude se manifiesta un sesgo al interior de la rama judicial. Y lo peor de todo, este es un comportamiento antiético contra la ley, pero lo peor de todo es que parece que se demostraría que esta es otra forma de participar en el conflicto, que es sumamente grave, utilizar a la rama judicial como órgano para participar en el conflicto. De manera que la Fiscalía debe sancionar este tipo de fraudes. Pero, para terminar, en enero 31 del 2011, sí se juzgan los hechos de Mapiripán, los hechos de Santo Domingo, sin el fraude procesal que se ventiló en el proceso en Bogotá, sino con un proceso independiente que se llevó allá, que no fue a escondidas, como ha querido decir, porque ya van a ver ustedes para que se sorprendan quienes participaron en el proceso. De manera que el juez penal del circuito de Arauca condena a Germán Suárez Briceño, Gran Nobles, por todos los hechos ocurridos en Santo Domingo, señalando en la condena que él fue el autor del carro bomba, que había una bomba en el carro, que eso se demostró técnicamente, y todas las pruebas que hemos visto valieron para él. De manera que él lo condena a 53 años de cárcel. Pero la fiscal Micán, que llevaba el caso en Bogotá, procesando a estos militares, fue la misma fiscal que estuvo en ese proceso y no apeló. De manera que no apelan los que están interesados en esto aquí en Bogotá, y entonces me pregunto yo, ¿cómo esa fiscal, sabiendo que había sido condenado Gran Nobles y las FARC por ese carbomba y había sido reconocido en un fallo, hoy en día con plena fuerza de caso juzgado, viene a seguir condenando a los pilotos en Bogotá, aquí en Bogotá, los pilotos de la Fuerza Aérea? Señores, este es un fallo muy enorme que necesita justicia. José Jaime Uzcategui.